¿Qué cosa extraña has presenciado / experimentado que no puedes explicar? Durante los veranos suelo ser voluntario como líder de cabaña en un campamento juvenil. Algunos de los chicos que llegan son problemáticos. El verano pasado tuvimos a un niño que sufría ataques repentinos de ira y descargaba su furia contra todo lo que tenía cerca. Más tarde descubrimos que había escondido su medicación de la enfermera del campamento, pues había llegado solo, sin ningún tutor que lo acompañara. Esa abstinencia tuvo efectos muy serios. Sus ataques comenzaron a intensificarse y un día, durante la hora de la siesta, explotó con toda su fuerza, rompió todo lo que pudo y salió corriendo de la cabaña. En ese momento yo era el único encargado presente, ya que el resto del personal estaba en una reunión. Llamé a otro líder de la cabaña vecina para que buscara al chico, porque mis 10 campers estaban aterrados y no me sentía bien dejándolos solos. Mientras intentaba calmarlos, algunos de los que dormían profundamente ni siquiera se despertaron. Pero unos minutos después, uno de ellos abrió los ojos llorando y gritando. Con vergüenza me pidió hablar conmigo afuera, en el porche. Allí, entre sollozos, me contó que había tenido una pesadilla con un esqueleto. Lo extraño no fue el sueño en sí, sino lo que lo acompañó. Describió exactamente los síntomas de la parálisis del sueño. El chico no sabía qué era eso. Rogaba que llamara a su madre para que lo recogiera, porque sentía que algo estaba allí, intentando alcanzarlo. Traté de tranquilizarlo, le expliqué lo que era la parálisis del sueño y buscamos información juntos para demostrarle que no era algo sobrenatural. Pero lo que sucedió después me sigue dando escalofríos. En la reunión del personal que tuve más tarde, me enteré de que en otra cabaña de niños y en una de niñas, al mismo tiempo, también habían despertado con episodios de parálisis del sueño. Todos describieron pesadillas distintas, pero con un mismo elemento en común, un esqueleto. El líder que había ido a buscar al chico que huyó lo encontró en un bosque cercano. Estaba golpeando un árbol con un palo y murmurando lo que describió como puro gibberish, sonido sin sentido, como un idioma extraño. Al final logramos comunicarnos con sus padres y, tras entender mejor la situación de su medicación, conseguimos estabilizarlo. El resto de la semana transcurrió sin incidentes. Sin embargo, después de que se fue, encontramos un cuaderno de dibujo que solía usar. Las páginas estaban llenas de garabatos extraños. No había nada violento ni gráfico, pero había algo profundamente perturbador en esas formas sin sentido, como los dibujos que hacen los niños muy pequeños cuando apenas aprenden a sostener un lápiz. Ofrecimos enviárselo a sus padres, pero dijeron que no lo querían. Entonces, uno de los líderes más escépticos tomó la decisión de quemarlo. Yo no soy de asustarme con historias sobrenaturales, pero lo que pasó en ese campamento fue lo más inquietante que he presenciado en mi vida. Y lo que más me perturba no son las pesadillas, ni la parálisis del sueño, ni siquiera el chico murmurando en el bosque, sino los rostros de horror de quienes estábamos allí. Mi historia no es tan extraña como otras que he leído, pero es una que me ha acompañado toda mi vida. De niños, un amigo y yo solíamos pasar el rato en un cementerio local. Supongo que lo hacíamos porque éramos algo raros. Era un camposanto viejo, ya en desuso, donde no había tumbas recientes. Un día, mientras caminábamos entre las lápidas gastadas y grises, nos topamos con algo que no encajaba, una lápida nueva. Destacaba demasiado, como si no perteneciera ahí. Mientras que las demás estaban carcomidas por el tiempo y apenas se distinguían los nombres, esta brillaba, con fechas claramente visibles y un color rojo mármol que contrastaba con todo a su alrededor. Al principio no le dimos importancia y seguimos recorriendo el lugar. Terminamos sentados bajo un gran árbol en el centro del cementerio, riendo y perdiendo el tiempo como cualquier par de niños. Después de una hora decidimos irnos, y al pasar de nuevo por donde estaba la lápida, ya no estaba. Nos asustamos un poco y comenzamos a buscarla por todo el cementerio, revisando cada rincón. No aparecía por ninguna parte. Volvimos varias veces después, con la esperanza de encontrarla, pero aquella lápida jamás volvió a estar ahí. Y hasta el día de hoy,
ninguno de los dos ha encontrado una explicación para lo que vimos. Cuando era adolescente fuimos al cementerio local a visitar la tumba de mi abuelo. Al volver hacia el coche, vi una de esas cruces blancas pequeñas que se colocan en una tumba antes de tener la lápida. La parte horizontal, donde iba escrito el nombre, se había caído sobre la tierra. Sentí pena y la levanté para colocarla de nuevo en su sitio. Esa misma noche desperté sobresaltado. Al abrir los ojos vi, al pie de mi cama, a un hombre sentado en una silla, con la cabeza echada hacia atrás. Su garganta estaba destrozada, como si hubiera sido cortada. Era una imagen horrible. Tenía el cabello castaño, una camisa azul y unos vaqueros. El miedo me paralizó unos segundos hasta que conseguí gritar llamando a mis padres. Cuando entraron en la habitación, la figura había desaparecido. Desde aquella vez nunca más he vuelto a tocar nada en un cementerio que no pertenezca directamente a la persona a la que voy a visitar. Una vez, cuando volvía del trabajo, doblé en la calle donde vivo y noté lo que me pareció un número inusual de farolas. Había más luces de las que recordaba. Al principio no le di importancia, pero algo me impulsó a mirar de nuevo. Me di cuenta de que las farolas adicionales no eran farolas, eran luces alineadas perfectamente en el cielo, a lo lejos. En cuanto lo vi, las luces comenzaron a moverse lentamente y a acercarse entre sí. Al cabo de unos segundos se juntaron hasta formar un triángulo. Para entonces ya había aparcado en la entrada de mi casa y me quedé parado observándolas. Mis padres, muy religiosos y escépticos respecto a aliens y cosas parecidas, tampoco creían en ese tipo de fenómenos, así que salí corriendo a buscarlos para que vieran lo mismo que yo. Salimos los tres, las luces seguían suspendidas en el cielo, desplazándose lentamente en formación triangular, sin emitir sonido alguno. Tras unos segundos, una de las luces salió disparada a una velocidad increíble, en serio, fue instantáneo, y se perdió en la distancia. Las otras dos permanecieron un momento más y, de repente, desaparecieron. Uf, simplemente se esfumaron. No digo que fuesen extraterrestres, pero eran, sin duda, objetos voladores no identificados. Hasta el día de hoy no tenemos explicación de lo que vimos. Como otras personas, de vez en cuando tengo sueños que parecen proféticos. Suelen ser sobre algo trágico. Aquí cuento el más vívido que recuerdo. Hace unos 5 años soñé que sufría un horrible choque entre 3 autos. En el sueño viajaba con mi entonces novia y mi hermano menor. El coche quedó destrozado, salía humo, mi novia y mi hermano fueron llevados al hospital, y yo había muerto. Algo parecido a una varilla me atravesó la cabeza. 2 años después, mi hermano y yo íbamos en coche con mi novia para asistir a la fiesta de graduación de un amigo en común. Ella arrancó y se metió en una intersección. En cuanto lo hice, reconocí todo, la posición de los coches, la luz, incluso el silencio antes del impacto. Instintivamente me eché hacia la izquierda. Todo se volvió negro durante unos segundos. Cuando recuperé la conciencia, la escena era exactamente la misma que en mi sueño, salvo por un detalle crucial: yo había sobrevivido. El coche estaba destrozado, había humo de los otros vehículos, y una varilla había entrado por el parabrisas, a unos 15 cm a la derecha de donde estaba mi cabeza. Fue el momento más intenso de mi vida. Desde entonces llevo un registro de mis sueños y les presto muchísima atención. Soy policía. Una noche recibimos un aviso por ruidos de golpes en la pared del baño de un edificio de departamentos en malas condiciones. Llevaban horas escuchándose, sonaba como alguien dándole puñetazos al otro lado de la pared. En la vivienda vivía una pareja con su hijo pequeño, de unos 10 años. Un par de compañeros y yo acudimos y, al llegar, escuchamos los golpes. No eran continuos, ocurrían en ráfagas de 4 o 5 golpes cada pocos minutos. Sonaban extremadamente fuertes, no recuerdo bien, pero incluso parecieron provocar que el espejo del baño se desprendiera. Lo que sí recuerdo es que los objetos de la repisa vibraban con la fuerza del impacto. Fuimos al departamento contiguo, justo junto a la pared del baño, y tocamos su puerta.
El vecino nos dejó entrar y pudimos seguir oyendo los golpes, aunque mucho más débiles. Quedó claro que no era nadie en ese departamento golpeando intencionalmente la pared. No lográbamos explicarlo. Pensamos en algún animal atrapado, pero la fuerza no concordaba. ¿Una persona dentro del tabique? Imposible. Llamamos a los bomberos. Para ese momento casi todos los vecinos del piso estaban en el pasillo viendo qué pasaba. La gente bromeaba con que era un fantasma. Los ocupantes del departamento dijeron que habían oído aquello antes, pero nunca con tanta intensidad ni durante tanto rato. En un momento, como broma, alguien gritó: «Si quieres que nos vayamos, toca 3 veces». Inmediatamente se produjeron 3 golpes secos y claros. No era broma, todos nos quedamos helados. Yo me movía por el departamento revisando si había algo fuera de lugar. Vi una canasta de ropa sobre la cama de uno de los dormitorios. Esa habitación comparte pared con el baño. Algunos golpes eran tan potentes que hacían vibrar la canasta. El niño dijo que el ruido se intensificaba cuando él estaba cerca del baño. Todo era muy incómodo. Llegaron los bomberos. Al principio se lo tomaron a chiste, pero al escuchar los golpes y no hallar explicación, también se quedaron perplejos. Determinaron que el sonido no provenía de las cañerías ni de algún conducto interno. Decidieron abrir un pequeño hueco en la pared. No quería estar presente cuando lo hicieran. No soy creyente de fantasmas ni demonios, pero de verdad me dio miedo imaginar qué podríamos encontrar. Cortaron la pared y ¿qué hallaron? Absolutamente nada. El tabique estaba hueco. Iluminaron el hueco, intentaron meter el teléfono para tomar fotos y no vieron nada. Lo único extraño era que, al usar una cámara térmica, una zona de la pared mostraba más calor que el resto. A partir de ese momento los golpes disminuyeron y nos indicaron a los ocupantes que nos llamaran si volvía a ocurrir. Nunca volvieron a avisar. En una visita de seguimiento nos contaron que llamaron a un medium. Mientras éste trabajaba, el ruido volvió con mucha intensidad, pero solo por unos minutos. Al final los inquilinos se mudaron y no hemos sabido más. No tengo una explicación lógica y, aunque podía haber sido cualquier cosa, para mí aquello fue algo sobrenatural y fue lo que me hizo creer. Tuve un sueño cuando era adolescente. Vivíamos en una ladera con vista a la ciudad. Estaba en nuestra terraza, mirando cómo el mundo moría. El agua cubría casi toda la ciudad. Lo que no se había hundido estaba ardiendo, columnas de humo cubrían el horizonte. Pero, de manera extraña, todo era sereno. No se oía grito ni caos, solo el crujir de maderas como en una fogata a lo largo de la orilla. Olía a mar. Luego miré hacia mi derecha y vi a mi padre. A su lado, estaba mi abuela paterna. Ambos sonreían con una tristeza contenida, y de repente comprendí que no podía moverme. Estábamos atrapados, de pie, en el barro. Me desperté después de eso. Tras el desayuno no dije nada, hasta que mi padre y yo nos quedamos solos en la mesa. Le pregunté si había tenido algún sueño la noche anterior. Me describió exactamente lo mismo, y dijo que también me vio a mí. Más tarde ese día, mi padre se comunicó con mi abuela y ella también había tenido el mismo sueño. Bueno, quizás nadie vea esto, pero el centro comunitario en el que trabajé estaba al borde de un antiguo cementerio. Había un árbol enorme del que algunos decían que colgaban personas, aunque yo no lo creo. La zona es conocida por actividad durante la Guerra Civil, así que no me sorprendería que el terreno del edificio haya visto su buena parte de muertes. De todos modos, yo no creo en fantasmas, pero una noche, después de cerrar y hacer la ronda para asegurarme de que el edificio estaba vacío y todas las puertas cerradas, estábamos activando la alarma con sensor de movimiento cuando escuchamos a 2 niñas riendo por el pasillo. Mi supervisor, un compañero y yo nos miramos por el pasillo, y luego nos miramos de nuevo. El supervisor preguntó, ¿alguien quiere ir a ver eso? Ambos dijimos que no, activamos la alarma y nos fuimos. Una de las encargadas de limpieza una vez llegó corriendo a la recepción después de cerrar y nos rogó que nos quedáramos y saliéramos con ella. Juró que mientras limpiaba una mujer gritó en su oído. Desde entonces se negó a pasar por cierto pasillo después de cerrar.
Una supervisora decía que a menudo veía a un hombre con traje antiguo y sombrero de copa sentado en las sillas junto a las oficinas administrativas mientras ella hacía su ronda. Un compañero que tampoco creía en fantasmas dijo que vio a un hombre con esa misma descripción reflejado en la ventana de la puerta del mismo pasillo después de cerrar. Como dije, no creo en fantasmas y quiero mantenerlo así que después de escuchar a las niñas reír, me negué a salir de la recepción tras cerrar. Tuve un sueño extraño que se convirtió en un ciclo interminable. Me desperté, hice mi rutina habitual y fui al baño. Sentí que algo no encajaba, sabía que estaba soñando, pero aún así seguí. Me miré en el espejo del baño y vi en el reflejo lo más aterrador que pueda imaginar. Grité y desperté. Ahora era de noche. Fui al baño para lavarme la cara y despejarme, miré el espejo con recelo y lo mismo volvió a ocurrir. Me desperté otra vez, jurando no volver a mirar. Pasaron horas, me negué a mirar el espejo. Finalmente entré, lo miré y apareció la misma imagen horrorosa. Me desperté otra vez, fui a hablar con mi madre y toda la casa parecía corrupta, oscura, todo mal. Ella estaba sola en la cocina, y yo estaba aterrorizado. Nada de eso tenía pinta de sueño. Me desperté, hice mi rutina, no miré al espejo, fui al colegio, todo normal. Me fui a dormir y al despertar por fin supe que había despertado de verdad. Había soñado un día entero de colegio. Pregunté a la gente si lo que recordaba había pasado de verdad. No había pasado. Todo había sido parte del sueño. Todavía tengo la sensación de que en cualquier momento miraré al espejo, despertaré en mi cama y volveré a repetir ese infierno una y otra vez. Mi ex novio y yo estábamos de vacaciones en Idaho con su familia, sus padres y abuelos, en un lote junto al lago que suelen rentar cada verano. Dormíamos en la cama cuando me desperté sobresaltada porque vi a una anciana vestida con lo que parecía ser una bata azul. Me levanté a ponerme las gafas y, cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, y ten en cuenta que era nuestra primera interacción real con la familia, la abuela nos preguntó, ¿alguien estuvo en mi habitación anoche? ¿Quién tenía una bata azul? Digamos que, a partir de entonces, yo no volví a dormir en esa habitación durante el resto del viaje. Mi historia no es tan extraña como otras que he escuchado, pero es una de esas que se me quedó grabada toda la vida. De niños, a mi amigo y a mí nos gustaba ir a pasar el rato a un cementerio local. Supongo que lo hacíamos porque éramos raros. Era un cementerio viejo, ya no se usaba, así que no había tumbas recientes. Un día, mientras caminábamos por ahí, nos topamos con una lápida que parecía nueva. Destacaba muchísimo porque todas las demás estaban viejas, grises y desgastadas, en algunas apenas se podían leer los nombres. Pero aquella era distinta, de un mármol rojo muy pulido, con el nombre y las fechas perfectamente visibles. No le dimos demasiada importancia y seguimos nuestro recorrido. Después nos sentamos bajo un gran árbol en medio del cementerio, donde nos pusimos a platicar, reír y hacer tonterías típicas de niños. Tras una hora decidimos irnos. Pasamos de nuevo por donde estaba la lápida nueva, y había desaparecido. Ambos nos asustamos y recorrimos todo el cementerio buscándola, pero nunca la encontramos. Volvimos en varias ocasiones después, con la esperanza de hallarla otra vez, pero jamás apareció. Fue algo muy extraño, algo que ninguno de los dos pudo explicar jamás. Si te gustó este video, suscríbete para ver más historias de terror. Activa la campana para no perderte ninguna. Y deja tu like para seguir trayendo más contenido. Esto es El Lamento del Silencio.